¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 7 al versículo 10. Como decía el título del sermón es: cuando corrijas el pecado, no te olvides de orar. Dice así la palabra del Señor. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Oramos y luego vamos a la palabra. Señor, te damos gracias por la bendición de esta reunión que estamos teniendo, todas las cosas preciosas que hemos compartido. Pido que nos guíes, Señor, ahora en la exposición de la Escritura, que nos des entendimiento para poder comprender lo que aquí está, que me dé la capacidad para poder transmitir cada uno de los conceptos que hoy vamos a ver y que vos puedas ser glorificado en todas las cosas, que esta palabra pueda ser de mucha edificación para cada uno de los que está aquí y puedas hablar a lo más profundo de nuestro ser. Pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, no sé si a usted le ha pasado, seguramente usted debe conocer que muchas veces nos pasa aún desde pequeños en la vida, ¿no? De una u otra forma, que seguramente tenemos necesidad de muchas cosas que son importantes para nuestra vida, pero a veces, aunque sabemos que necesitamos algunas cosas, las descuidamos. Tal vez por lo cotidiano, por lo habitual, a veces nos olvidamos de que necesitamos eso de lo cual a veces necesitamos que alguno nos haga recordar. Por ejemplo, cuando usted es chiquito, sus papás les tienen que estar recordando que es bueno bañarse, ¿no? Que es necesario. Bueno para nuestra salud y para las narices de nuestra familia, ¿no? Y a veces lo sabemos, pero nos cuesta, entonces necesitamos que lo recuerden. A veces también, ¿no? Escuchamos de la tele la importancia de hidratarse, ¿no? De tomar agua, ¿no? Tantos litros, y a veces no lo hacemos y lo tendríamos que hacer. También reconocemos, siempre se dice que es necesario descansar, ¿no? El tiempo adecuado, poder descansar las horas necesarias, pero algunos se lo toman, ¿no? Eso bien y lo hacen, pero otros no, otros a veces les cuesta, ¿no? Y como decimos nosotros, forzamos la máquina, ¿no? Y no le damos al cuerpo el tiempo que necesita para descansar y tarde o temprano el cuerpo nos saca factura, nos pide factura por no haber descansado lo que teníamos que descansar. Y así hay un montón de ejemplos de cosas que las personas saben que necesitan, pero que por momentos se olvidan y no es algo muy, muy bueno. Así como eso, también hay situaciones particulares en los creyentes de cosas que necesitan, pero que a veces descuidan, cosas que son muy necesarias en su vida. Y de acuerdo al tema que vamos a tratar, por ejemplo, es evidente que todos los creyentes saben que es muy importante, que es muy bueno orar, pero a veces se olvidan de qué tan importante es orar, de qué tan necesario, de qué tan bueno es para su vida orar. Un cristiano que no tiene a la oración como algo fundamental, como algo importante en su vida, no puede andar de forma correcta en ningún área espiritual. Esto es así. Se necesita de la oración para que puedas funcionar bien en tu vida espiritual. Un escritor, Donald Whitney, decía, por ejemplo, lo siguiente: una de las principales razones de la falta de piedad es la falta de oración. Otro autor que
tal vez de los mejores que ha escrito sobre la oración, que es Edward Bones, dice lo siguiente: aquellos que mejor conocen a Dios son a menudo los más ricos y poderosos en la oración. Y creo que justamente a veces las dificultades que tenemos, no siempre, pero en muchos casos, las dificultades que tenemos se relacionan a la falta de oración. Muchos creyentes que a veces tienen dificultades en su vida espiritual tienen que ver con que no están orando como tendrían que orar. Y la pregunta es, ¿por qué cosas deberían orar los creyentes? Bueno, de acuerdo a lo que la Biblia dice, prácticamente por todo tendríamos que orar. En un momento Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. O sea, la vida de oración es una vida constante. No es que vamos a estar todo el día de rodillas, pero la vida de oración es una vida que se va haciendo constantemente y por muchos motivos. Por ejemplo, algunos motivos por los cuales orar es buscando por medio de la oración tener comunión con el Señor y darle gloria. En Salmos capítulo 42 se nos muestra una ilustración, ¿no? de buscar al Señor por medio de la oración, y habla, ¿no?, de cómo el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Una oración que llama a esa necesidad imperiosa que tenemos de Dios, cuánto anhelamos de Él, y ese salmo nos ilustra un poco esta verdad. En Mateo capítulo 6, versículo 11, usted conoce el Padre Nuestro, justamente ahí se da una parte de la oración en la cual buscamos la provisión diaria de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oramos pidiendo la provisión del Señor. Oramos también rogando al Señor por sabiduría en todo momento y especialmente en los momentos difíciles de la vida. ¿Se acuerdan Santiago 1.5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Oren, pídanle a Él, el cual da todo abundantemente y sin reproche le será dada. También podemos orar suplicando por liberación frente a los problemas. El Salmo capítulo 20 nos ilustra esta verdad. Podemos también orar a Dios agradeciendo por su bondad. Pablo lo hace en Filipenses capítulo 1, versículo 3. Da gracias a Dios por todo lo que Dios estaba haciendo en medio de los filipenses. También oramos al Señor en confesar nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados tenemos que orar a Él. Salmo capítulo 32, versículo 5 ilustra esta verdad. Ahí el salmista está orando y confesando sus pecados delante del Señor. También oramos pidiendo por la salvación de las personas que todavía no conocen a Cristo. Pablo habla de eso en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Oren por todas las personas, oren por los gobernantes. Y también, como vemos aquí en nuestro texto, es importante orar con el deseo de que otros creyentes puedan crecer en semejanza a Cristo. Tenemos muchos más motivos, solamente puse algunos, pero en este texto en especial habla sobre eso, sobre la necesidad de orar por el crecimiento espiritual de los demás. El apóstol, como esto estuvimos viendo, va a visitar Corintio y comentó que iba a tratar, ¿se acuerdan?, con el pecado, eso lo vimos la semana pasada, y comentó cómo iba a ser el proceso para tratar con el pecado. En el sermón anterior vimos las actitudes que él presentaba para corregir el pecado, y finalmente en esta sección vamos a ver algo importante que él está haciendo y que va a hacer durante todo el proceso de corrección de pecado. Él está orando, él va a orar durante todo este proceso. Su enseñanza evidentemente es muy útil para nosotros, para recordar que justamente la oración no es algo opcional, sino esencial para tu andar cristiano. Y como la oración es esencial para tu andar cristiano, a la hora de corregir a otros, que es lo que estamos viendo en esta sección, es necesario orar. Es necesario orar. Y ese es el punto principal de lo que vamos a ver. Es fundamental orar a Dios cuando se lleva adelante un proceso de corrección de pecado. Cuando vas a corregir a alguien, tenés que estar en oración, tenés que orar bastante en el proceso. ¿Y por qué es importante orar cuando vas a corregir a otro? Bueno, el pasaje aquí nos da dos razones muy importantes. ¿Me seguiste hasta acá? La primera de las razones lo tenemos parte del versículo 7, 8 y una parte del versículo 9. Es fundamental orar a Dios cuando se está en un proceso de corregir el pecado de otros, porque justamente se requiere que el Señor ilumine de entendimiento a la persona que se está corrigiendo, que la persona se dé cuenta de que está en el error. Por eso necesitamos, por un lado, orar en este proceso. Fíjense que
el texto aquí comienza con uno de los propósitos de la oración del apóstol. Versículo 7, sigue usted con la lectura ahí, tenga su Biblia abierta, dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Este es el primer propósito de la oración de Pablo. Su deseo era interceder por ellos para que se arrepientan de corazón por lo que estaban haciendo y se apartaran. Esto de que ninguna cosa mala hagáis, en resumidas cuentas lo que pide es, ella nos dijo los pecados que él sabía que estaban cometiendo y él, ¿qué sería la cosa mala? Que dejen eso, que ya no sigan en eso, que se arrepientan de eso y se salgan del error en el que estaban. Ahora, que él estaba pidiendo por esto, que él estaba orando para que estos miembros de la iglesia se arrepintieran, no anulaba que él iba a seguir adelante con el proceso. Anteriormente vimos que él iba a llegar e iba a tratar con 2 o 3 testigos, con cada situación, iba a ir evaluando, pero eso no lo anulaba por el hecho de orar. Que él estuviera orando no era que entonces iba a dejar de hacer lo otro. Pero su oración era que Dios obrara en cada creyente. En cada una de estas, en realidad, todavía se acuerdan que él en un momento dijo, evalúen si son creyentes, porque con esta actitud no pueden. Entonces él lo que está haciendo justamente es eso, orando para que cada uno de estos corintios que estaban en rebeldía, en desobediencia, tuvieran convicción de pecado y se arrepintieran de verdad de lo que estaban haciendo. Y quizás se presente una duda que a veces surge, ¿no?, respecto a esto. Por un lado sabemos que Pablo creía, y aquí en la misma carta lo tenemos, Pablo sabía de que Dios es soberano y que Él hace cada cosa de acuerdo a su voluntad. En 2 Corintios 6, 18 Él lo llama a Dios como el Señor Todopoderoso, o sea que Él tiene control y poder sobre todas las cosas. Entonces, la duda que se puede generar es, si Pablo sabía que Dios es todopoderoso, que Él hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad, la duda que alguien puede tener, ¿por qué entonces estaba orando para que la situación en Corinto cambie? Si Dios iba a obrar de acuerdo a su voluntad, ¿no? Dios iba a obrar en algún miembro y lo iba a hacer sea como sea. ¿Qué sentido entonces tenía orar? ¿Me entienden la duda que alguien puede tener? Si él sabía de que Dios era todopoderoso, ¿por qué iba a orar? Podría decir, bueno, si Dios va a obrar, si yo oro o no oro, igual Él puede obrar. Y a veces esta duda se genera en nosotros y es interesante y muy importante revisar esto, cómo se relaciona la providencia y la soberanía de Dios con nuestra oración. Y pensando en eso podemos ver que realmente la Biblia enseña con toda claridad, hace poquito lo vimos en la escuela bíblica, que Dios es soberano y que Él actúa de acuerdo a sus propósitos eternos. No hay nada que pase que a Él le sorprenda y que salga fuera de su control. Él es soberano sobre todas las cosas ocurren porque Él así ha determinado que pase. Nabucodonosor lo reconocía y en Daniel lo tenemos bien claro. Tal vez el gobernante más importante de toda la historia de la humanidad, él dijo lo siguiente: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie quien detenga su mano y le diga qué haces. Evidentemente Él es soberano para hacer todo de acuerdo a su voluntad, pero tan cierto como es esto, de que Él es soberano y hace todo de acuerdo a su voluntad, es también de cierto que Él ha decidido obrar de forma soberana por medio de las oraciones de su pueblo. Este es el punto. Él utiliza las oraciones para cumplir con sus propósitos eternos. Y de esa manera se logra concordar con la idea de que Él es soberano y de que las oraciones que hacemos son genuinas y Dios las usa para obrar. O sea, en un sentido, la respuesta positiva a tu oración no cambia el plan que Dios tenía determinado cumplir. Eso es verdad. Cuando vos orás y Él obra de acuerdo a lo que vos orabas, no es que eso es algo que a Dios le tomó por sorpresa o quiso cambiar su plan. Su plan ya estaba porque Él es soberano y Él conoce todo lo que va a hacer. Pero que eso sea cierto, que Él es soberano, no quita otra verdad muy importante entonces que la Biblia enseña. Que por medio de pedir con fe, de orar con fe,
recibimos cosas de parte de Dios que no las recibiríamos si no pedimos. Eso es también tan cierto. En Segunda de Crónicas, si no, entonces cuando en la Biblia encontramos lugares donde se habla de que si oramos o si pedimos algo, Dios obra, sería entonces no tendría valor, pero es claro eso que está así. Que si las personas a veces no reciben cosas es porque no las piden. Santiago le dice, piden, pero no reciben, porque piden mal, pues no están pidiendo correctamente. Si pidieran correctamente, recibirían bien. En Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14, se ilustra esta verdad. Aquí dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, le dice al pueblo de Israel, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay un condicional. Si ustedes hicieran esto, van a recibir. Evidentemente, si recibieron a partir de eso, porque ese era el plan soberano de Dios. Y esto realmente nos maravilla, pero es así porque la Biblia así lo muestra. Así lo enseña la palabra de Dios. Por eso debemos clamar con confianza al Señor, esperando que Él actúe justamente en situaciones que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, una persona que está en el error y que no se está arrepintiendo, son situaciones que están fuera de nuestro control. Y Él nos está pidiendo que clamemos por esas situaciones, para lograr entonces que esa persona se arrepienta de verdad. Respecto a esta enseñanza, hay un teólogo, Wayne Grudem, que dice lo siguiente, dice, si estuviéramos, dice él, realmente convencidos de que la oración cambia la manera en que Dios actúa y que Dios en efecto produce cambios asombrosos en el mundo en respuesta a la oración, como la Biblia repetidamente enseña que lo hace, oraríamos mucho más de lo que oramos. Si oramos poco, es probablemente porque en realidad no creemos que la oración logre gran cosa. Pero lo dice Grudem. ¿Qué sabe? No, pero el mismo Señor lo decía. Él lo dice con total claridad en Lucas capítulo 11, versículo 9 y versículo 10. El Señor Jesús dijo lo siguiente, y yo os digo, dijo el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermano, que creamos en la soberanía completa de Dios no anula que oremos con fe, pidiéndole a Él recibir cosas de acuerdo a su voluntad. Pidiéndole que obre en aquellas cosas que para nosotros parecen imposibles, pero que para Él, como dice la Biblia, no es nada imposible. Como recién remarcaba, es claro que el apóstol él sabía por un lado que por más que él se esforzara, como él nos mostró en capítulo 13, versículo 1, por ejemplo, él se esforzaba para corregir de una manera bíblica, él se esforzaba por eso. En capítulo 12, versículo 14 al 21, vimos que él estaba corrigiendo con las actitudes adecuadas. Todas esas cosas eran ciertas. Él se esforzaba por tener las actitudes adecuadas, ¿se acuerdan? Corregir con amor, con lamento por el pecado. Luego, en capítulo 13 nos dice la forma bíblica que iba a corregir. Él sabía que aunque todo esto, estas condiciones eran importantes, eso no aseguraba que alguien se arrepintiera de verdad. Es obvio, hermano, que hay que corregir bíblicamente y con las actitudes correctas, porque la Biblia lo muestra y por eso lo hacemos. Pero así todo, hermano, ningún cristiano, ni vos ni yo, tenemos el poder natural de hacer que otra persona cambie, por más que lo estemos corrigiendo de una manera adecuada. No tenemos el poder para cambiar a nadie. ¿Por qué? Porque solo el Señor tiene el control soberano para otorgar arrepentimiento al pecador. Él solamente puede hacer la obra. Él solamente puede guiar a alguien al arrepentimiento. Nosotros no podemos. Dios no nos dio ese poder. Él nos pide que hagamos lo que tengamos que hacer, que es corregir bíblicamente, con la actitud adecuada, pero la obra de arrepentimiento la hace Él. En Hechos capítulo 11, versículo 18, se ilustra un poco esta verdad. Dice, hablando respecto a los gentiles, entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, los judíos decían respecto a los gentiles, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es Dios obrando en la vida del pecador. Por eso
La primera razón importante por la que se requiere orar intensamente cuando se corrige al que está en el error y que no se arrepiente, es porque se necesita que el Señor le dé luz al que esté pecando y se vuelva a Él de corazón. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 25, habla un poco de esto también. Fíjense, hablando de corregir, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Ven? Es Dios quien obra en la vida del que está en el error. Por eso tenemos que orar a Él, porque es el Señor el que hace la obra. Por lo tanto, hermano, la realidad es que al orar por alguien que estamos queriendo corregir y que queremos que se vuelva del error, lo que estamos reconociendo es nuestra completa dependencia de Dios. Al orar estamos diciendo, Dios, yo no puedo hacer esto, lo tenés que hacer vos, por eso te pido que obres en esta persona que está pecando y que no se quiere arrepentir. Obra en ese corazón, Señor. Y justamente Dios te lleva a esa situación porque tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que confíes en Él y que le pidas que obre en lo que vos no podés hacer. Eso te vuelve más dependiente y te lleva a confiar, a tirarse en sus brazos y decir, Señor, yo no puedo hacer más que esto. Esto otro te corresponde a vos. Confío en vos, Señor. Pongo mi fe en vos. Porque esto para mí es imposible, hacer que una persona se dé cuenta de que está en el error. Pero para vos no es imposible. Por eso confío en vos. Pongo mi fe en vos, Señor. Y entonces, de acuerdo a su voluntad, Él va a responder. Nuevamente, Gruder también señala lo siguiente: así como los hijos esperan que sus padres provean para ellos, Dios espera que miremos a Él en oración. Tan cierto esto, tan cierto. Hermanos, como ya vimos un par de capítulos antes, en esta segunda epístola, en Corintios se estaba librando una guerra, una batalla espiritual. Pero no de gente manifestando cosas así muy raras. La batalla espiritual que se estaba librando en aquel lugar era la batalla por la verdad, hermano. Muchos de los miembros de Corintio estaban en el error, seguían las mentiras de los falsos apóstoles, a quienes Pablo los llama como ministros de Satanás, le dice. Estos hombres estaban engañando a muchos miembros, le habían llenado la cabeza con un montón de cosas y lo que se necesitaba era que Dios diera entendimiento a estos miembros de la iglesia para que dejaran de escuchar la mentira y se volvieran a la verdad. Esta era la batalla que estaban viviendo en aquel lugar. Ya lo vimos en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, se habla un poco de esta batalla. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y acá no está hablando de demonios, está hablando de fortalezas mentales, de pensamientos, de ideologías que se habían metido en la cabeza de las personas que lo hacían apartarse de la verdad para ir tras la mentira. Y entonces la labor de Pablo, ¿cuál era? Trabajar presentando la verdad para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta era la labor que tenía por delante. Era una labor en la cual Pablo iba a hablar la verdad, pero que dependía de la obra de Dios, trayendo iluminación a la mente de las personas para darse cuenta que estaban en el error. Era una batalla espiritual, evidentemente. Ahora, ante esta situación de una batalla espiritual, y bueno, en este tiempo muchos evangélicos dirían, no, batalla espiritual, bueno, lo que hay que hacer entonces es, no, reprender al diablo. Si la batalla contra el enemigo, la oración tiene que hacerse reprendiendo al diablo. Pero hermanos, esto de reprender al diablo es un error muy grave, especialmente de estas últimas décadas, de estos últimos siglos, con el surgimiento del movimiento carismático. Hermanos, la realidad es que no hay ningún pasaje del Nuevo Testamento que manda a los creyentes a que reprendan directamente a los demonios, que los aten, que los echen a lugares secos, derribarlos, confrontando con sus propias palabras, hermanos. No hay ningún pasaje que nos mande a hacer eso. No hay ninguna enseñanza bíblica, hermanos, que autorice a que alguien le diga al diablo o que le diga, oíme Satanás, te mando que te vaya. No hay
ninguna enseñanza bíblica que te diga, este es el modelo de oración que tenés que llevar. Porque aparte, hermano, algunos dicen, bueno, yo estuve orando, reprendiendo demonios, diciéndole a Satanás, salí de acá. Hermano, llamarle oración a esa clase de cosas que se dicen es una contradicción. ¿Cómo puede ser que hablarle a un demonio pueda ser considerada una oración? Y uno dice, ¿cómo no oración? A ver, quiero que me presten atención. Hermano, la respuesta es la siguiente. La única oración permitida que los creyentes tienen es orar a Dios. Es orar a Dios. Cuando he sido niño, y seguramente los que han ido a la escuela de niños, hemos aprendido que orar, ¿qué es? ¿Qué decimos? Orar es hablar con Dios. Y si orar es hablar con Dios, ¿cómo entonces se le puede llamar oración a palabras que se le dirigen al diablo? Si está dirigiendo palabras al diablo, lo que está haciendo es orarle al diablo, pero no a Dios. Porque la oración es a Dios, no al diablo. Entonces, es una contradicción llamarla esa oración. Las oraciones que los creyentes tienen permitidas solamente es orar a Dios. Y hay otros que por ahí no dicen eso, pero dicen otras cosas parecidas. Dice, bueno, yo cuando pasan estas cosas, que alguien que está en el error, lo que yo hago es declarar sobre la persona que salga del error. Pero lo hago en el nombre de Cristo o mencionando la sangre de Cristo. Ese, hermano, es otro error. A ver, si solamente Dios tiene el poder para obrar en una persona y sacarle la ceguera de su pecado, de su error, eso lo vimos en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dios solamente tiene el poder para iluminar el entendimiento de alguien. Dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, ese Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solamente Dios, el mismo Dios que creó y que dijo sea la luz, es el mismo Dios que hace la luz en la vida de cada uno de los que están perdidos. Entonces, si solamente Dios hace esa obra, ¿cómo puedo pensar de que yo voy a tener el poder que tiene Dios para hacer que alguien sea iluminado? ¿Cómo podría yo atribuirme ese poder que solamente Dios tiene en él? Por eso también es un error eso. Yo no tengo que decirle, te reprendo, te ilumino, decreto que vas a ser iluminado. No hay ningún poder en eso, porque el que hace la obra es Dios. No depende de mi decreto, no depende de mi oración de fe. Depende de Dios, de que ore a Él, porque solamente Él tiene el poder para hacerlo. Hermanos, si hay alguien que conoce y que sabemos por medio de la Biblia, un siervo de Dios que ha tenido luchas espirituales en su vida, fue el apóstol Pablo. En un momento él tiene una lucha tremenda, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, alguien que estaba siendo usado por Satanás para ir en contra de su ministerio. Ahora, ¿qué hace él? ¿Reprende a ese demonio, reprende a esa persona, ata y decreta? No, ¿qué hace? Fíjense, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 y versículo 8. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, decreté, establecí cielos abiertos. No, ¿qué dice? Rogué al Señor, oré a Dios. Le pedí a Él. Y en este caso, hermano, que está pasando, Él hizo lo mismo. ¿Qué dice nuestro pasaje? Capítulo 7, ¿qué hace? Y oramos a Dios. Él oraba a Dios. Oraba a Dios para que estos hermanos dejaran de hacer lo malo. Tengamos cuidado con ese tipo de costumbres que no son bíblicas, hermano. Su deseo era que los corintios recibieran convicción de pecado, se apartaran del mal que estaban haciendo. Y en ese proceso él deseaba algo más, algo que era muy importante, fíjense. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Su deseo era orar por ellos, para que ellos tuvieran el entendimiento de que este proceso que él estaba haciendo disciplinario, este proceso de amonestar, en esto no pareciera a él como el aprobados,
sino que ellos hagan lo bueno, sin importar si él quedaba reprobado ante los demás. El punto no era que él verse como el siervo, sino que ellos se volvieran a Dios, que ellos se arrepintieran. ¿Y por qué le parecía por qué él pensaba que era tan importante que Dios diera este entendimiento a las personas? De entender que no era que Pablo buscaba quedar él como bonito y ellos como malos. Bueno, hermanos, porque justamente esto de que las personas pudieran tener un entendimiento correcto era una de las claves para que pudieran tratar con su pecado. Hermano, uno de las grandes luchas que tienen aquellos que son confrontados con su pecado es querer justificarse. Muchos se ponen a la defensiva. Algunos ponen excusa para no hacerse cargo de lo que están haciendo cuando es confrontado. Aparentemente, aquí en el caso de los corintios, ¿cuál era la justificación que ponía? No, Pablo está queriendo corregirnos porque él quiere quedar como el santito y que nosotros somos todos unos pecadores. Claro, por eso está haciendo esto. Porque él quiere quedar como el gran siervo y que nosotros éramos los malos. Nada que ver. Pablo está diciendo, a mí no me importa quedar como reprobado. No estoy haciendo esto para quedar yo como aprobado, sino estoy haciendo esto y voy a exhortarlo y lo estoy amonestando porque quiero que ustedes se vuelvan a Dios. Y estoy orando por eso, para que Dios les haga entender eso. Y para que eso pasara, necesitaba la intervención de Dios. Ella había dado muchísimos argumentos, muchísimas muestras, muchas demostraciones de que Él los amaba a los hermanos. Ella lo había demostrado. Una y otra vez lo dice, en esta carta lo dice. Por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supiesen cuán grande es el amor que os tengo. Él lo había demostrado un montón de veces que los amaba. Y tal vez él iba a llegar ahí a Corintio, la tercera visita, y él iba a seguir demostrando que los amaba. Pero él sabía que para que ocurriera un cambio de mentalidad en estas personas, se necesitaba que Dios obrara en ellos. Por más que él le mostrara mucho amor, por más que yo le muestre amor, para que la otra persona logre entender y se dé cuenta de que lo amo y que no estoy buscando mi bien personal, sino su bien, necesitaba que Dios intervenga. Por eso es que Él está orando, hermano. Por eso es que tenemos que orar. Por eso no alcanza. Sí hay que mostrar amor por aquel que estás corrigiendo. Sí que si querés corregir a tu esposa, tenés que mostrar amor una y otra vez. Pero también tenés que orar. También tenés que orar. Cuando te tengo que corregir, hermano, tenés que orar mucho a Dios. Porque seguramente en muchas ocasiones cuando corrijas a alguien, de entrada no vas a tener una buena respuesta. Muchos que vas a corregir van a querer justificarse. Otros te van a acusar de que, no, me estás diciendo esto porque vos no me amás o porque vos, claro, porque te acordás de aquella vez cuando yo te dije, seguro. Y por ahí decís, no, yo no lo estoy haciendo por eso. Tal vez no sea cierto. Y van a ocurrir también otro tipo de situaciones adversas. Y ante esa situación solamente te van a quedar dos cosas para hacer. Por un lado, corregir de una manera bíblica, con las actitudes correctas, pero a la par que haces eso, orar por lo que estás buscando corregir, por lo que estás corrigiendo, Orar para que el Señor obre en su mente, en el corazón de aquel que estás corrigiendo. Orar para que el pecado no lo autoengañe a esa persona. Y que esa persona llegue a visualizar que lo que te importa por sobre todas las cosas es que haga lo bueno, que se arrepiente y se vuelva al Señor de corazón. Mi pregunta es, ¿estás orando? ¿Estás orando por aquellos que están? Cuando corregís a alguien, ¿te tomaste un tiempo para orar? El versículo 8 también nos muestra un poco de las motivaciones del apóstol, que nos van a dar herramientas útiles para saber qué nos motiva o qué nos va a llevar a motivarnos a orar.
Él dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y el versículo 9, al comienzo, dice, por lo cual nos gozamos de que nosotros seamos débiles y que vosotros sean fuertes. Lo primero que lo motiva a él orar es la verdad, lo que dice en nuestro pasaje. Él oraba para que ellos se volvieran del error, porque él de ninguna manera iba a actuar en contra de la verdad, sino de acuerdo a la verdad. O sea, si ellos no se alejaban del pecado, él iba a seguir adelante con el proceso disciplinario. No es que por orar le decía, bueno, si no, usted no se arrepiente, no voy a hacer nada. Él iba a seguir adelante porque él no podía ir en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque sabía que Dios se lo iba a demandar. Y porque él no podía ir en contra de aquel que servía, un Dios de verdad. Pero así como oraba, hermanos, y lo hacía de acuerdo a la verdad, y actuaba de acuerdo a la verdad, también él dice acá que se iba a gozar, el siguiente versículo 9, que él se iba a gozar, que su gozo era de que ellos estuvieran fuertes aunque ellos sean como débiles. O sea, aquí la traducción podría ser mejor, que él se iba a gozar aunque él se debilitara por ello, que por medio de que él se debilitara ellos se pusieran fuertes. Ese era el gozo que tenía. ¿Qué quiere decir con esto? De que su gozo era de que debilitándose él o haciéndose débil él, ellos estuvieran fuertes. Bueno, ya vimos en capítulo 12, versículo 5, que él estaba dispuesto a gastarse de todo, aunque amando más sea amado menos. Eso lo vimos en 12:15. Por eso, aunque sabía que iba a corregirlos, porque él no iba a ir en contra de verdad, su gozo era que si tenía que desgastarse completamente, el gozo es que aunque él se gastara completamente, ellos se volvieran del error. Esto de hacerse fuerte, ¿cómo ellos se iban a volver fuertes? Bueno, se iban a volver fuertes si se volvían del error, si se arrepentían de verdad y empezaban a obedecer la palabra de Dios. Entonces él dice, mi gozo va a ser que aunque yo me desgaste completamente por ustedes, logre que con eso ustedes se arrepientan. ¿Y por qué eso es lo que lo iba a poner contento? ¿Por qué te parece? ¿Por qué? ¿Por qué puedo estar contento si me gasto completamente y logro que por más que me gaste vos logres arrepentirte y volverte a la verdad? ¿Por qué? ¿Qué había demostrado él que tenía por ello? Amor. Entonces cuando amás, tu mayor gozo es ver que las otras personas obedecen a Dios, que lo honran a Él. Y esto se emparenta como cuando él hablaba respecto a padres e hijos. Un padre que corrige a su hijo, cuando su hijo se revela, él tiene que ser severo porque tiene que actuar de acuerdo a la verdad. Y tiene que actuar con severidad. Pero el mayor gozo que tiene no es actuar con severidad, sino que su hijo se vuelva, se arrepienta y empieza a obedecer lo que es correcto. Los padres que aman de verdad a su hijo se desgastan completamente para que ellos crezcan bien. Ahora, cuando ve que sus hijos andan correctamente en la obediencia, el gozo que tienen por ver a sus hijos así es mayor que todo el gasto que pueden hacer. Para ellos es, el gasto lo vale porque ven a sus hijos andar en la verdad. Y esto es lo que pasaba con Pablo. La verdad y el amor venían juntos. Y hermanos, cuando el corazón está siendo gobernado por el amor y por la verdad, el deseo de orar por otros surge más intensamente. Porque hay una lucha realmente en nuestro corazón. Cuando vemos que corregimos a alguien y esa persona no nos responde como quisiéramos, nos duele. Cuando vos le hablas a tu hijo y no te hace caso, te duele. Cuando vos le hablas a un hermano y le decís, mirá, esto no está bien, te tenés que arrepentir y te empieza a tratar mal, te duele. Te duele y te cuesta seguir adelante en la corrección. Pero hermanos, cuando tu vida está llena de verdad y de amor, eso te motiva a seguir orando por esa persona. La verdad no te permite quedarte de brazos cruzados. Y el amor te impulsa a buscar
orar más para que esa persona se vuelva al error. Cuando empezás un proceso disciplinario y le hablaste una vez y la persona no se arrepintió, no decís, bueno, ya te había llamado 3, lo vamos... No, te pone mal eso, te pone realmente mal. Pero antes de hacer otro paso, te pones a orar por esa persona. Porque realmente estás preocupado. Porque querés lo más a esa persona y querés que esa persona se vuelva del error. Porque te das cuenta y reconoces que sabés que esa persona se arrepienta no depende de vos. Y entonces el amor y la verdad te llevan a orar por esa persona. Para que Dios sobre. Y esto de la verdad y el amor, lamentablemente yo lo llamaría un problema como siempre existe en los extremos. Por un lado tenés a las personas que están muy solamente con la verdad, que todo el tiempo están marcando, a veces con claridad sobre la vida de otras personas lo que está mal, pero nunca oran. Ven algo que está mal y enseguida corren a corregir y no se toman tiempo para orar. Y eso está mal. Como también está mal, hermano, que veas a alguien que está pecando y ores y ores y haga un montón de oraciones y nunca lo corrija. Eso también está mal. Es el otro extremo. No está bueno eso tampoco. Hay que evitar ambos extremos. Los primeros, los que corrigen y nunca oran, muchas veces lo que está pasando es que confían en el proceso que están haciendo. Es como dice, bueno, como estoy diciendo la verdad, entonces la persona va a tener que escuchar. Y no se dan cuenta de que nuestra confianza no puede estar en nuestros argumentos, sino en Dios que hace la obra. Por eso tenemos que orar. Y los segundos, los que oran y no corrigen, el problema que no se dan cuenta es que verdaderamente Dios actúa, pero generalmente Dios actúa por medio de realizar un proceso bíblico, que es ir a corregir. Esa persona dice, bueno, yo voy a orar y bueno, Dios le va a mostrar. No, tal vez en algún momento, no sé, le caiga un coso del techo a la cabeza y le haga entrar la cabezota a esa persona, pero no es de la forma regular que Dios tiene de obrar, es que vos vayas y le muestres a la persona que está en el error. Orá, pero entendé que ese es el proceso normal y corriente que Dios utiliza para obrar en la vida de otra persona. Entonces, hermanos, ambos extremos tienen que ser evitados. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu casa? ¿Están estas dos cosas presentes? Lo siguiente es que es fundamental orar a Dios cuando se lleva adelante un proceso de corregir a otros que están en pecado, porque se requiere que el Señor sostenga el crecimiento espiritual de esas personas. No solo que le dé entendimiento, sino también que sostenga el crecimiento de esas personas. El apóstol, el pasaje aquí prosigue con otro motivo más, otra vez habla de orar, el final del versículo 9. Y aún dice, oramos por vuestra perfección. La palabra que se usa acá en el original para perfección, la palabra catartisis, es la idea de un proceso que se comienza y que se espera que un día se termine completamente. Esta es la idea aquí de perfección. ¿Y por qué utiliza esta palabra aquí? ¿Qué es lo que está pidiendo oración? Bueno, él está orando también y pensando a futuro. ¿Cómo es esto? Bueno, él esperaba que llegara a Corintio y que la situación entre los miembros se mejorara. Él estaba orando, como ya vimos, para que los creyentes genuinos se arrepientan. Él oraba para que los que no eran creyentes genuinos se dieran cuenta de esta situación y se volvieran a Dios y conocieran realmente a Dios por medio del Evangelio. Lo que él en definitiva estaba orando era para que toda la iglesia creciera. Y para que toda la iglesia creciera, hermano, eso tampoco dependía de él, dependía del Señor. Por eso también oraba, para que Dios obrara a esta persona, y no solamente en ese momento, sino hasta que el Señor venga, o hasta que estos hermanos partan a la presencia del Señor. Hermanos, la realidad es que las situaciones de amonestación entre creyentes son habituales en una iglesia donde se trata con el pecado. Si una iglesia nunca se trata con el pecado, realmente no creo que sea una iglesia sana. Pero
A veces dicen, no, pero acá muchas veces se está corrigiendo el pecado, qué raro. Hermano, qué bueno que se corrija el pecado. Que una iglesia que sea sana está tratando con el pecado de las personas. Pero en ocasiones tratar con el pecado no es fácil, hermano. Se sufre, se lucha mucho. Y obviamente se tiene que orar un montón, hermano. Hay que orar un montón. Porque aun cuando el miembro de una congregación se arrepiente de un pecado que estaba cometiendo, se vuelve el error, eso se va a empezar a notar. ¿Por qué? Porque la persona va a empezar a despreciar ese pecado que antes estaba haciendo. Pero aunque esa persona se vuelva al error, todavía eso no es suficiente. Se necesita que esa persona que se vuelva al error siga creciendo, siga santificándose hasta el final. Porque justamente esa es la meta del Señor, hermano. La meta del Señor es preparar a su iglesia para su encuentro con ella al final de los tiempos. Pablo ilustra ese propósito de Jesús con la relación del matrimonio en Efesios capítulo 5, versículo 25. Marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni ninguna cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él ha salvado a su novia, le ha perdonado todos sus pecados, pero la está santificando para un día presentársela a Él perfecta. Y para que la iglesia vaya creciendo en santidad, se necesita que justamente Cristo la santifique. Y entendiendo eso, hermano, es importante orar. Tenés que orar para que Dios santifique a su iglesia, para que Él obre en cada persona. No solo en una situación puntual, sino en todo el proceso hasta el final. El texto, hermano, versículo 10, culmina con algo que dice acá, pero que en realidad podría ser el resumen de toda la epístola. Fíjense qué dice finalmente. Si vos lees este versículo, entendés todo lo que está en la segunda epístola a Corintios. Dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Esto es un resumen de todo lo que está haciendo. Escribiendo para tratar con el pecado de aquellos que están en el error. Su oración estaba enfocada en que Dios obrara en la situación particular de los corintios. ¿Por qué? Porque Él no deseaba actuar con severidad, aunque si hacía falta lo iba a hacer. Pero lo que a Él más le interesaba no era actuar con severidad, sino utilizar su autoridad, la autoridad como apóstol tenía para edificación, no para destrucción. Si Él tenía que castigar, lo iba a castigar, pero no era lo que más quería Él. Él quería usar de su autoridad, de sus dones, sus recursos para edificar a la iglesia, no para tener que castigar. Y por eso escribió su primera epístola, buscando eso. Por eso escribió la segunda carta triste, la que sabemos que quedó entre medio de esto, y por eso también escribió esta segunda carta, hermano, para que ellos meditaran en estas exhortaciones, ellos se arrepintieran y siguieran edificando la obra en aquel lugar. Pero mientras escribió estas cartas, evidentemente lo que él estaba haciendo era orar. Él siguió orando, hermano. Seguía orando por ellos. ¿Y por qué era tan importante? Bueno, porque lo que se desprende de esto es que la segunda razón importante por la cual orar para aquellos que uno corrige es porque se necesita que el Señor sostenga el desarrollo espiritual de cada uno de los creyentes. Por eso se ora. Hermanos, sin la obra de Dios no hay nada que se pueda hacer en la iglesia. Para ilustrar esta verdad, el Salmo 127 lo dice de una forma, ¿no? Para ilustrarla. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no hace la obra, hermano, no hay nada que podamos hacer nosotros. Sea Pablo, sea Pedro, sea pastor, diácono, lo que sea, no se puede hacer si Dios no hace la obra, hermano. Pablo iba a hacer mucho por ello, iba a seguir haciendo muchas cosas por ello, pero ni él, ni ningún otro apóstol, ni ningún otro pastor, ni ningún otro misionero iba a poder hacer lo que Dios puede hacer, que es que la iglesia crezca
Y él lo deja bien claro en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Yo planté, dice, Pablo regó, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es quien da el crecimiento. Si Dios no da el crecimiento, no sirve de nada lo otro que hagamos. Por eso hay que orar a Dios, pidiendo que Dios haga crecer a la iglesia. Finalmente, bueno, la duda que nos queda es, ¿y habrá logrado que los corintios... La carta se termina ahí y no sabemos qué habrá pasado. ¿Los corintios le habrán hecho caso a estos muchachos? ¿No? Bueno, habiendo leído un poco, habiendo estudiado, concuerdo con lo que algunos comentaristas dicen. Algunos comentaristas afirman que sí, que finalmente los hermanos lo escucharon. ¿Cómo lo saben? Bueno, algunos explican que finalmente la tercera visita se dio y que se registra en el momento mencionado en Hechos capítulo 20, versículos 2 y 3. Dice, y después, esto es parte del tercer viaje misionero de Pablo, dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. Aquí en Hechos 20 comienza hablando de que Pablo estaba en su tercer viaje misionero a Macedonia. Dice que después viaja a Grecia, está 3 meses en Grecia, y después de estar 3 meses en Grecia, vuelve a ir de vuelta para Macedonia. Si vos mirás tercer viaje misionero Pablo, vas a encontrar esa referencia. Ahora, evidentemente, hermanos, cuando él habla de Macedonia, Macedonia también era Grecia. Lo que pasa es que es Grecia al norte, la región de Macedonia. Cuando él está hablando de Grecia, lo único que puede ser que esté pasando es que él está yendo para el sur de Grecia. ¿Dónde era la región del sur de Grecia? Si algunos se acuerdan que dijimos, la región de Acaya. La región de Acaya, ¿qué iglesia estaba allí? La iglesia de Corinto. Entonces, muchos creen de que él fue de Macedonia para Acaya. Cuando está hablando de Grecia, está hablando de esa zona, de Acaya, y que entonces se quedó allí 3 meses en Corinto, como él le había dicho que iba a hacer. Y que después de estar 3 meses en Corinto, otra vez volvió para Grecia del Norte, para Macedonia. Entonces, por un lado se cree, por lo que dice ese pasaje, de que él volvió, entonces cumplió con su tercer visita. También se cree, muchos afirman, de que la carta a los romanos se escribió con él estando en esos 3 meses ahí en esa región de Grecia. Algunos dicen esto. Porque justamente se menciona a 2 hermanos relacionados con Corintio. En Romanos capítulo 16, versículo 23, se menciona a 2 hermanos. Se habla, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Y luego dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Y si vemos estas dos personas, están relacionadas con Corintio. En 1 Corintios 1:14 se habla de Gallo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, hablando de que lo ha bautizado en Corintio. Y en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 20, se habla de Erasto. Dice, Erasto se quedó en Corinto. Entonces, por medio de esto piensan de que él está hablando, cuando él está escribiendo a los romanos, está escribiendo de Corinto. Algunos afirman esto. Esa es otra de las razones que se dan. También, algunos que dicen que se escribió la carta a los romanos desde Corintio, dice que, que Romanos capítulo 15, versículo 24, se menciona que Pablo está planificando su próximo viaje y entre eso figura de que él está pensando pasar por Roma y de ahí ir para España. Entonces, lo que algunos asumen es, si la situación no estaba muy bien en Acaya, difícilmente él pueda estar proyectando viajes. Pero evidentemente algunos dicen, algunos estudiosos, si él está proyectando viajes porque la cosa dentro de todo ya estaba más tranquila en Acaya. Y también, hermanos, en la carta a los romanos, en capítulo 15, versículo 26, se aclara que no estaba habiendo inconveniente con la colecta que se estaba haciendo para los hermanos en Jerusalén. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y más adelante dice como que todo viene bien con eso. Que cuando termine, él después va a salir y después va a ir a verlo. O sea, está todo parece andando de una buena manera. Algunos también dan otra razón más, dicen que también que si la carta no hubiera tenido éxito, la iglesia probablemente no lo hubiera considerado como parte del canon del Nuevo Testamento. Esto dicen algunos
estudiosos. Por lo cual, todo esto, no hay una definición final porque no tenemos un texto que específicamente lo diga, pero todos estos indicios nos dan la idea de que probablemente entonces sí tuvo éxito Pablo en lograr que los corintios escucharan su exhortación y se volvieran del error. El pastor MacArthur dice lo siguiente respecto a esta sección. Esta carta, en la cual Pablo habla su corazón a los corintios, logró la meta de reconciliarlos con él. Él cree, como muchos estudiosos, de que realmente se logró que los corintios se arrepintieran. Como el resto de las escrituras, dice, él alcanzará infaliblemente el motivo por el cual la diseñó Dios. Así lo declaró por medio del profeta Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por la que la envié. Isaías 55. Hermanos, creo que el ejemplo aquí que nos da el apóstol nos debería hacer meditar en la importancia que tiene el orar los unos por los otros. Él lo dice una y otra vez en 1 Tesalonicenses, hermanos, orad por nosotros. Hermanos, tenemos que clamar a diario por nuestros hermanos. Rogar a Dios cuando vamos a exhortarlos, hermanos. Tenemos que considerarlo. Lamentablemente, hermanos, muchos ven este mandamiento como algo secundario, hermanos. Creo particularmente que el día que estemos en la presencia del Señor, algo que Dios va a cuestionar a muchos creyentes va a ser que oraron muy poco por los demás. Que oraron muy poco cuando quisieron corregir a otros. Pablo se enfocó mucho, hermano, en orar por los demás creyentes. Y animaba a los demás que también oraban por él porque él lo necesitaba. En muchos pasajes vas a encontrar eso. Pero hermanos, más allá de Pablo, creo que su ejemplo apunta a la actitud de nuestro Señor. Él oraba siempre por los suyos. Siempre oraba para que el Padre guardara a los suyos. Él oró, por ejemplo, por Pedro. ¿Te acordás? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Él oró por Pedro. Él oró por su discípulo en Juan 17:9. Dice: yo ruego por ellos, Padre. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Pero en aquella oración, Él también oró por vos. Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí, por la palabra de ellos. Él está orando por vos también, en su oración. Pero ¿sabés qué? Una vez escuchaba al pastor MacArthur hablando de esto. Nosotros estimamos, lo hemos hecho hoy durante la cena, estimar el ministerio de Dios en la cruz. Y qué bueno que es eso. Pero decía él en una de sus prédicas, nosotros nos olvidamos de un ministerio, de una obra que es tremenda también que el Señor realiza, que el Señor Jesús realiza. Una obra que ya no pasó hace 2000 años atrás. Una obra que es hoy. ¿Sabes cuál es la obra que nosotros a veces nos olvidamos? La obra que el Señor hace hoy por nosotros, que es interceder delante del Padre por cada uno de nosotros. Constantemente Él intercede, como nuestro gran sumo sacerdote, como Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese Cristo Jesús que hoy vive y vive por los siglos, hoy está intercediendo por vos y por mí. Como escuchamos hace un ratito que decía, ¿se acuerdan de Juan? Que si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, seguí su ejemplo, intercedé por tus hermanos, porque Dios se va a glorificar por medio de eso. Mi pregunta es, ¿estás clamando por tus hermanos? En estas últimas semanas, no digo mucho tiempo, en estas últimas semanas, ¿realmente has llorado, has quebrantado tu corazón cuando viste que había un hermano que
luchando por el pecado y que no se está arrepintiendo? ¿Quebrantaste tu corazón? ¿Lloraste por alguien? ¿Oraste por alguien pidiéndole a Dios que obrara en su vida? Finalmente decirle a aquellos que hoy todavía están sin Cristo, que recuerden que es por medio de la obra de Cristo como mediador entre Dios y la humanidad que Él logró pleno acceso ante el trono celestial. Porque la realidad es que por más que lo intentes, por medio de tus méritos, nunca vas a ser aceptado por Dios. Nunca podrás ser aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque tus pecados son muy graves delante de su santidad. Y en esa condición natural en la que tal vez te encontrás, no vas a poder relacionarte con Dios. De hecho, tu destino final es el infierno, el lugar que Dios determinó para los que lo rechazan. Pero la buena noticia es que Dios, por medio de Cristo, te da la reconciliación con Él. Por medio de Cristo es posible la reconciliación con Dios. ¿Cómo podés alcanzar esa reconciliación? Bueno, la palabra de Dios dice que si te arrepentís de tus pecados y crees en Jesús de todo corazón, vas a ser salvo. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Padre,